Buenos días a todos y a todas. A la clase del día jueves. Ya, entonces, recordemos que estábamos partiendo una nueva unidad la vez pasada, que denominábamos técnicas de conteo. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos que vimos la vez anterior de permutaciones. Entonces, ¿qué corresponde a una permutación? Es simplemente una ordenación de objetos, ¿ya? Entonces hay que contar la cantidad de objetos que uno está, o elementos, que uno está tratando de ordenar. En este caso el número clave es n. Y luego hay un segundo parámetro que nos dice de esos n elementos disponibles, cuánto estamos tomando en consideración. O en simultáneo, que es lo mismo. Entonces, esta cantidad total de consideraciones de las ordenaciones de los elementos se escribe como permutación n, r, o simplemente p de sub n, r. ¿Ya? Y luego el teorema principal nos dice que esta cantidad se puede calcular mediante la multiplicación de los números consecutivos desde n hasta n menos r menos 1, que corresponde a la multiplicación de r números consecutivos a partir de n. ¿Ya? Esa es la forma fácil de memorizar esa cantidad. Y luego la observación principal es que ese producto es lo mismo que la división o el cociente entre n factorial y n menos r factorial. De manera que la fórmula queda compacta, explicada de esa manera. Entonces, un ejemplo, supongamos que en el contexto de la pandemia, ustedes deciden hacer una primera junta, dentro de las cuales quieren escoger 9 personas de 15, ya, para invitar a su hogar. Eventualmente se va a poder hacer, supongamos. Para evitar aglomeraciones, se quiere hacer entrar uno a uno, dando distintos tiempos de llegada. La pregunta es, ¿de cuántas maneras distintas se pueden escoger a los invitados y las ordenaciones de llegada? ¿Ya? Entonces, para esto, simplemente hay que ver o entender el proceso. Entonces, supongamos que ese es su hogar. Y aquí están todos sus invitados. La idea un poco es que vayan en filas, ¿sí? Van a ir uno a uno detrás del otro. Entonces, de alguna manera, esto se puede ordenar como un conjunto de personas, distinguiendo las posiciones. ¿Sí? De modo que simplemente uno puede hacer la ordenación de personas, ¿ya? Y luego, esto es una permutación en el fondo. Puesto que los invitados entran de a uno en un orden específico. Y a eso corresponde la técnica de conteo de permutación. ¿Sí? Entonces, para responder a esto, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular P de n, k, o R, digo, donde ¿cuál va a ser el n? Es la cantidad de personas que están disponibles. Entonces, en este caso, ¿cuántos invitados podríamos, o cuál es la piscina o la capacidad máxima que tenemos de escoger invitados? Teóricamente hablando, ¿cuánto sería? ¿Cuál es el universo de candidatos de los cuales uno puede escoger? Serían 15. 15, ¿no es cierto? Y de aquellos, ¿cuánto uno efectivamente escoge? 9. 9 entonces. De modo que
Este número es fácil de calcular, ya habíamos dicho que era simplemente, habían dos formas de expresarlo. Una era simplemente el cociente entre 15 factorial dividido en 9 factorial, perdón, 15 menos 9 factorial, ¿ya? Que corresponde a 15 factorial dividido en, ¿no es cierto?, 6 factorial. Y lo otro es expresarlo de manera explícita como el producto de 9 números contados uno a uno en retroceso a partir de 15. Es decir, 15 por 14 por 13, ahí van 3, por 12, por 11, por 10, ahí van 6, 9, por 8, por 7. ¿Ya? Y la idea detrás de esto, recuerden que pueden pensarlo como casillas, ¿sí? Donde este producto corresponde simplemente a la cantidad de opciones que tengo para escoger el primer invitado. Después que escoge el primero me van quedando todos menos el primero. Luego para el tercero me queda todos menos el primero menos el segundo y así. ¿Sí? Ese era el principio del producto. Y esa es la respuesta al problema. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Otra cosa que vimos en la clase pasada fue permutaciones con repetición. ¿Qué significa esto? Significa de que el número n se va a repartir en ciertas categorías. Van a ver lo que llamamos R clases, que corresponden simplemente a una clasificación de los objetos con que uno está trabajando. Puede ser, por ejemplo, discriminación por género, por edad, lo que sea, por color, lo que uno quiera. Pero aquí la idea es que hayan objetos repetidos. Entonces, cada una de estas clases va a tener, en el fondo, el mismo objeto, que puede ser, la vez pasada vimos que eran dígitos, que eran iguales. O podría ser colores de bolas del mismo color o cosas así. Entonces, ¿qué uno hace con eso? Esto significa que en cada clase J, hay n sub j objetos repetidos. Ahora, ¿por qué uno habla de tantos números? Porque uno no tiene necesariamente repetición en solo una de las clases. Uno podría tener repetición en varias. Y la manera matemática de escribirlo es a través de esta clasificación o rompimiento de este número n en varios sumandos. ¿Ya? Entonces la idea es, habíamos visto que si es que uno tiene n sub j objetos, las distintas combinaciones que uno puede hacer de estos objetos de la misma forma o que tengan la misma característica, entonces el número total de reordenaciones que uno puede hacer con los objetos en este caso con n sub j objetos, es simplemente n sub j factorial. ¿Sí? Puesto que, de la misma manera que vimos antes, la primera casilla puede ser ocupada por n sub j, después la segunda son todos menos el primero y así. Entonces es fácil ver de que para cada clase van a haber en total n sub j factorial ordenaciones de lo mismo, asumiendo que son distintos objetos, a pesar de que tienen la misma característica. ¿Y por qué uno hace esto? Porque uno puede entender entonces la cantidad de permutaciones con repetición en estas R clases como una ordenación en donde no hay repeticiones y luego uno descuenta cuáles son las repeticiones. Entonces, esa es la manera que lo tratamos la vez pasada. Y la fórmula es sencillamente la que está ahí. Uno toma la suma de los n sub algo, ya n sub 1 hasta n sub r factorial, y lo divide por cada uno de los números factoriales. Donde reitero, ese número factorial abajo significa las reordenaciones dentro de cada clase.
¿Sí? Un ejemplo de esto es cuántos números distintos se pueden formar con los dígitos 1, 1, 2, 3, 3, 3. Otra forma de poner este problema es a partir del número 1, 1, 2, 3, 3, 3. Entonces, ¿cuántas reordenaciones se pueden hacer de manera de crear números distintos a partir de un cierto número con dígitos fijos? Entonces, esto es claramente una permutación porque si es que uno altera el orden de los números, tengo resultados distintos. Ahora, la única salvedad es que hay elementos repetidos. Entonces, si yo fuera a intercambiar dos dígitos que son iguales, el número no cambia. ¿Ya? Entonces, la observación acá es que cuando uno intercambia, dígitos iguales, el número obtenido es el mismo. Por ejemplo, tener el primer número 1 como azul, el segundo como un rojo, y luego el resto es igual al número donde yo escojo primero el 1 rojo y luego el 1 en azul. Entonces eso me dice de que hay clases de números, ¿sí? O de dígitos, más bien. Para este número van a haber tres clases. Está la clase del número 1, que tiene n sub 1 igual a 2 dígitos, ¿ya? Objetos, porque hay dos números 1. Luego tenemos la clase del número 2, que tiene simplemente un objeto o dígito. Y luego la clase del número 3, que tiene... Uy, se me desconectó ahí. Disculpen, chicos. Vamos a ver si vuelve. Ahí volvió. Se toma un tiempo. Entonces la clase del número 3 tiene 3 dígitos u objetos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo anotar la clase del 3 en amarillo, la clase del 2 en verde y la clase del 1 en plomo. Entonces, ¿se entiende, chicos y chicas, de dónde salen estos números? El n sub 1, n sub 2 y n sub 3. Entonces, teniendo claro eso, esto significa que hay n igual a la suma en total. Y por supuesto el total va a ser 2 más 1 más 3 igual a 6. De modo que la respuesta es un número de permutación o número permutatorio, en donde voy a considerar 6. Y luego las tres clases que tienen dos objetos, un objeto y tres objetos o dígitos. Y la forma de tratarlo era tomando el número completo factorial y dividirlo por cada uno de los factoriales que aparecen en las clases. Entonces, esa es la respuesta, pero uno siempre puede simplificar. Entonces nos queda 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Y luego recordamos que 2 factorial es 2, 1 factorial es 1, y luego 3 factorial se puede eliminar o cancelar.
De modo que la respuesta es simplemente 6 por 5 por 2, es decir, 60. Hay 60 combinaciones de números que podemos armar con 1, 1, 2, 3, 3, 3. ¿Sí? Ya. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, la clase pasada habíamos visto lo que se denominaba al principio del palomar. Ahora vamos a ver una versión un poco más fuerte, en la cual tenemos lo siguiente. Recordemos que el principio del palomar se basa en una cantidad de casillas, ya, o nidos. ¿Sí? Este es el primer nido, luego el segundo, el tercero, y tenemos una cantidad fija de n casillas. ¿Ok? Y la idea es que uno permite asignaciones o palomas que puedan caber en cada uno de estos nidos de manera simultánea. ¿Ya? Eso es la premisa. De modo que en este principio del palomar generalizado, lo que uno tiene es que para cada uno de estos nidos vamos a poder asignar K palomas. ¿Sí? Entonces esa es un poco la idea. Y la manera más fácil, a mí, por lo menos de visualizarlo, es como si fuera una torre. Entonces, aquí la idea, aparte de que hay n casillas, es que uno cuenta con una cantidad de palomas dada por este número. K por n más 1. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Esto se interpreta como que van a haber K palomas por cada nido, más una. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una palomilla, y luego vamos a tener K de ellas. ¿Sí? Entonces van a haber por cada nido K palomas. Y no solo eso, sino que además esto se repite, ¿no es cierto?, a través de las distintas casillas. De la primera, la segunda, la tercera, etc. Entonces, esta misma torre o construcción de la asignación de cada de ellas se repite para cada nido. Sin embargo, uno no solo posee K por N, ¿no es cierto?, que es la cantidad de palomas que acabo de dibujar, pero hay una extra. ¿Sí? Esta vendría a representar el más 1. ¿Sí? Si ustedes cuentan la cantidad de palomas que dibujé ahí, hay K por N más 1. ¿Por qué? Porque hay N casillas, cada una tiene K, y luego hay una sobrando. ¿Sí? Entonces el principio del palomar me dice que va a haber al menos una casilla que tenga K palomas más 1. ¿Sí? ¿Por qué más 1? Porque esta paloma se debe asignar a alguna de las casillas o nidos. No importa cuál sea que yo escoja, esa casilla va a obtener al menos, supongamos que es la casilla n-1, va a tener K más 1 palomas. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos?
¿Por qué se llama principio del palomar generalizado? Por el hecho de que hay este número k, que es de la multiplicidad o la repetición. ¿Sí? El que pueda construir una torre de varios pisos significa que es un principio generalizado, porque el principio anterior, que le llamábamos simplemente del palomar, era cuando tenía n casillas y n más un palo más. Ahora uno permite un múltiplo de n más 1. ¿Ya? Aquí es importante decir de que esta es la peor distribución posible, en el sentido de que la cantidad o la densidad de palomas por casilla es básicamente la misma. Ese es el peor caso, donde hay menos concentración. Podría ser de que la mayoría de las palomas se concentren en algún nido, en cuyo caso la conclusión de este principio es bastante débil, porque tener camas un palomas es lo menos que yo puedo tener. Podría tener todas las palomas en una casilla. Pero no sabemos si es así. Entonces el principio del palomar me asegura que no importa cómo sea esta distribución, siempre va a haber alguna casilla con camas 1 o más palomas. Entonces es importante recalcar que no es que hayan exactamente camas 1, pueden haber todas las palomas en una casilla. Pero como no sé cómo se distribuyen, el peor caso es que hayan camas 1. ¿Sí? Es importante no olvidar este o más, porque podría ser eventualmente todas. Y lo mismo con la cantidad de casillas. Podrían haber varias, ¿sí? Mientras más vacías haya en algunas casillas, más palomas van a haber en el resto, y por lo tanto al principio no sería justo, sería un poco más, sería una especie de predicción conservadora, ¿sí? Entonces, Israel me pregunta si se podría decir en palabras simples que al menos una casilla va a tener más palomas que todas las demás. Sí, es eso, Israel, pero es una versión cuantitativa de lo que tú me dices. No es simplemente decir que hay más, estoy diciendo cuántas van a haber. Es lo que tú dices, pero es más fuerte, porque estoy dándole un número, ¿sí? El principio, de manera abstracta, si se quiere, es decir que simplemente va a haber una casilla con más palomas. Sí, pero estoy diciendo cuántas. Entonces, eso es lo importante. No estoy diciendo va a haber una con más, estoy diciendo cuántas van a haber. Entonces, lo importante es que un principio, reitero, de conteo. ¿Por qué? Porque esta unidad se trata de contar. ¿Sí? Y reitero, este principio puede sonar muy obvio, tal cual como el principio del palomar de la clase pasada sonaba obvio, pero ya veo que hay algunos alumnos y alumnas que tienen alguna resquemor o quizás no lo ven tan directo en cómo obtener conclusiones. Entonces la idea no es aprender el principio abstracto, sino aplicarlo en problemas. ¿Ok? Entonces se ve un poco simple, pero en realidad las conclusiones que uno saca no necesariamente lo son. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver una conclusión, por ejemplo, respecto a los cumpleaños de los estudiantes de esta sección en el mes. ¿Sí? Entonces, la aseveración es que van a haber al menos 5 estudiantes que tienen cumpleaños en el mismo mes. ¿Sí? Y de hecho, creo que aquí me equivoqué y eran 4, porque lamentablemente nuestra lista de estudiantes ha decrecido un poquito. Entonces tenemos 4. Entonces, de hecho, si ustedes pudiesen ver los cumpleaños de todos sus compañeros, que creo que no sé si eso está, probablemente se puede hacer en un campus. Quizás alguien se puede dar el tiempo, si está muy aburrido, de ver todos los cumpleaños de sus compañeros, contrastarlo con esa información y verificar que van a haber al menos 4 que tienen cumpleaños el mismo mes. Al menos, por supuesto. Entonces, esta es una conclusión del tipo principio del palomar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno necesita? Bastante simple, necesitamos 2 cosas. Necesitamos nidos y palomas. Entonces, ¿quiénes van a ser los nidos o las casillas? ¿Qué creen ustedes, chicos? A ver. ¿El mes? El mes.
Correcto, el mes. ¿Ya? Entonces, incluso le podemos asignar nombres, ¿ya? A pesar de que es suficiente con numerarlos. Este es el mes 1, el mes 2, y así vamos hasta noviembre y diciembre. Entonces, esto vendría a ser, el palomar sería básicamente el año. ¿Ya? Entonces hay 12 meses, ¿ya? Unidos, si se quiere. ¿Y quiénes vendrían a ser las palomas? Los estudiantes. Correcto. Entonces, en vez de hacer palomas, voy a dibujar personitas. ¿Ya? Entonces, aquí es importante saber cuántos estudiantes hay. ¿Sí? De hecho, eso lo dije en la clase pasada. ¿Se acuerdan cuántos teníamos en esta sección? 54. Creo que eran 57. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es tomar este número 12 y ocuparlo como divisor del número de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa en esta sección? Esta sección tiene 57 estudiantes, creo. Inscritos, por supuesto. Y luego, de esos 57, vamos a tener que distribuirlos en 12 meses. Entonces, el peor de los casos, porque eso es lo que uno piensa en este principio del palomar, es que se distribuyan de manera uniforme en los meses. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno puede escribir 57 ocupando múltiplos de 12? Bueno, ustedes notan al voleo de que 12 por 5 es ¿cuánto? 12 por 5 es 60. Así que no puede ser 5, pero 4. Y ahí viene mi corrección del 4. 12 por 5, perdón, 4 por 12 es 48. Y de 48 para pasar a 57 necesitamos 9. Entonces, ¿qué está pasando acá? Este corresponde al número n. El 4 va a ser mi número k. Y este número 9 es un resto, ¿sí? Lo único que importa de este resto es que es más grande que 1. Es al menos igual a 1. Recuerden que el principio de Palomar se expresa con el número 1. Entonces, ¿cómo trato en el caso de que hay un resto más grande? Simplemente es un número que está mayorando al otro. Este es efectivamente lo que está al lado derecho. K por n más 1. Y esto sí cae en el principio del Palomar. ¿Ya? Entonces, lo que uno va a hacer es hacer torre de 4 personas. ¿Sí? Hasta la última. Y luego, en este caso, uno toma que sobra una. Si sobran 9 va a ser lo mismo porque aquí lo importante es que 9 es más chico que 12. Entonces no se pueden asignar esa persona extra a todas las casillas. Siempre va a faltar al menos una casilla con esa asignación del resto. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? 9 es más pequeño que 12. Eso es lo único que importa. Entonces, que sobre una o que sobre 9 va a ser lo mismo, en términos del principio del Palomar. Entonces, ¿cuál va a ser la aseveración? Ah, no, de hecho estaba bien. Eran 5 estudiantes. ¿Por qué? Ahí me adelanté. Porque tengo los 4 que provenían de la división más el estudiante extra. Entonces, por ejemplo, supongamos que el estudiante nació en febrero. En el peor de los casos, van a haber 4 estudiantes nacidos en febrero. ¿Ya? Por la asignación del número de manera uniforme.
más el estudiante extra nos dan 5 estudiantes. El tema es que yo no sé cuál mes va a ser, pero va a haber algún mes que va a tener 5 estudiantes con cumpleaños en el mismo mes. ¿Se entiende? Este es K y este es 1. Entonces el 5 es la suma de 1 más 4. Ok, entonces para Luciano, ¿cómo saber de cuánto se hacen las torres? Proviene de dividir el número de estudiantes en la cantidad de casillas. Eso nos va a dar la altura de la torre. ¿Sí? Uno parte sabiendo la cantidad de casillas y la cantidad de palomas. Entonces esa descomposición es natural, ¿ya? Porque divido la cantidad de palomas en la cantidad de casillas. Y ahora para Manuel, que puede ser 5 o más o solo 5. Esto tiene que ver con la distribución de estudiantes. El principio del Palomar se basa en asignar una cantidad de estudiantes a al menos una casilla. No a todas, al menos en una. Basado en ese principio, este es el peor caso posible. ¿Peor en qué sentido? En que tiene menos estudiantes. El mejor caso sería que todos los estudiantes nacieran al mismo mes, que podría ser posible. No es imposible, digamos. Podríamos escoger a dedo, si se quiere, una sección en los cuales todos los estudiantes nacen el mismo mes. Entonces, para responder a Manuel, por supuesto que pueden ser más de 5, pero el enunciado del teorema o principio del Palomar me dice que hay al menos un mes con al menos 5 estudiantes. Es un número conservador. Me dice al menos de ahí para adelante. ¿Ya? Son aseveraciones, digamos, que son importantes porque nos dan una base a partir del cual uno puede seguir contando. No es el mejor caso, es el peor. Peor en el sentido de que esta distribución que dibujé yo es la óptima en términos de lo que me dice el principio del Palomar. Mientras menos concentración haya, el principio del Palomar es más exacto. Mientras más concentración hay, cuando hay más cantidad de estudiantes en el mismo mes, la aseveración del principio del Palomar es más débil. No me dice tanto. Pero este es el peor caso. Entonces, esto es universal. Si aplica para el peor caso, aplica para todos. ¿Se entiende? Ya. Ok, entonces Manuel me dice en el Palomar que vimos ayer era cuando decíamos que tenía 1 al final. No entiendo eso que dices tú, Manuel. ¿A qué te refieres con que tenía 1 o más? Bueno, por mientras voy a escribir la aseveración del principio del Palomar. Profe, yo me refería que, por ejemplo, cuando decimos en el caso de los pelos de la cabeza, ¿Sí? y como los habitantes de la región de O'Higgins eran superiores, eran 908.000, si no mal recuerdo, ¿Sí? que decíamos que hay al menos un pelo de esta persona que tiene asignado 2 habitantes o más. O sea, no necesariamente era solo 2, eran 2 o más. A eso me Sí. refería, que siempre, en este caso, solo se dice que uno más que el K, no más que eso. Yo me refería, por ejemplo, si puede ser, hay al menos un mes del año con 5 estudiantes o más. A eso me refería, si puede ser en este caso. Sí, porque te reitero, ese 5 es el peor caso. ¿Peor caso en qué sentido? En que las torres tienen menos altura. Porque, reitero, el principio del Palomar es acerca de alguna casilla, algún nido, no todos, algunos. El peor caso para algún nido es que todos sean iguales.
el mejor caso es que hay una concentración gigante en torno a un nido, lo que significa que los otros van a estar vacíos. Por eso es el número 5 o más. El 5 es el peor caso, donde todos los meses tienen la misma cantidad de estudiantes. ¿Sí? Es una aseveración conservadora respecto a algún mes. Alguno que es, comillas, sobresaliente. Pero no se sabe cómo son las asignaciones. Entonces no podemos aseverar con certeza cómo van a ser, cuál va a ser el mejor caso. Lo que estamos haciendo en teoría es describir el peor, mejor caso. ¿Se entiende, no? Porque mientras más concentración haya en algún mes, mejor, pero mi principio del palomar no es tan fuerte, porque 5 no es tan grande como otros números. Podríamos tener a los 57 estudiantes concentrados en el mismo mes. Y 5 sería un número irrisorio. Pero 5 es el peor, mejor caso de un mes que tenga una concentración relativamente grande comparado con otros meses. Y como tú bien dices, el número Pues mágico... entonces, esta es como la mejor concentración, así que todos estén como en la misma proporción, en este caso, para que fueran al menos 4, porque si estuvieran distribuidos de una forma, no sé, muy irregular, ahí podría ser que hay algún mes del año que estuviera con 5 o más, porque están de una peor forma distribuida, si se puede decir. Sí, pues piensa en el ejemplo, que tengo 57 estudiantes nacidos en enero y 0 nacidos en cualquier otro mes. El mejor caso, o el caso que concentra más, sería enero. Y ese 5 no sería comparable con el 57. Ese es el caso de más. ¿Se entiende, no? Cualquier otra cosa entre medio te va a dar un número entre 5 y 57. 5 o más. ¿Se entiende un poco esto? Es una especie de medida Sí, débil, de concentración levemente más grande que el resto. Ya, entonces, eso respecto a las técnicas de conteo. Ok, entonces, veamos ahora combinaciones. ¿Qué es una combinación? Es algo que habíamos hablado de manera tácita o implícita. Una combinación es, en matemáticas, una forma de ordenar objetos en los cuales la posición de ellos o la forma en que los pongo dentro de mi criterio no importa. Entonces, ya lo habíamos visto porque cuando estudiamos permutaciones con repetición, nos habíamos dado cuenta que poner los objetos en la misma clase de distintas maneras no importa. Aquí es lo mismo. Es una forma de posicionar nuestros elementos donde la posición específica de cada uno no importa. Eso es lo que llamamos el orden. ¿Ya? Aquí no importa. Entonces esta es la gran diferencia con la permutación, porque en la permutación el orden sí importa. ¿Ya? Entonces un ejemplo de eso es combinación o disposición de elementos repetidos. No importa cómo lo haga, el resultado es el mismo. Entonces pensemos, por ejemplo, en posicionar elementos repetidos. Entonces, si tengo el 1 en rojo, 1 en amarillo y 1 en verde, quizás sería lo mismo que darlo vuelta, como 1 en amarillo, 1 en rojo y 1 en verde, etc. Ya voy a dar un último ejemplo, que tengo el amarillo, el verde y el rojo. Esas son combinaciones, ¿ya? ¿Por qué?
Porque el reordenamiento no implica crear nada nuevo. ¿Sí? Ok. Entonces, la idea es que este número de formas distintas de arreglar estos objetos donde el orden no importa, se va a denotar como C, N, R. C de combinación. ¿Ya? Esa es la manera que vamos a escribir. Otra forma, que va a ser muy usual y que se ocupa mucho en matemáticas, es anotar un paréntesis, ¿ya? Que va a tener una especie de torre de dos filas. En la fila de arriba se anota el número total, n, y en la fila de abajo se anota aquellos que estamos reordenando de los n. Entonces, si n denota el número total, r, que es la cantidad de objetos que estamos ordenando o posicionando, se va a anotar en un paréntesis, ¿ya? Y ese es el número combinatorio. ¿Ok? Y la idea es que esto representa una especie de colapso. ¿En qué sentido? Pensemos arriba, en este ejemplo que acabo de decir. Todas estas reordenaciones del mismo número con 3 dígitos nos da el mismo resultado. Es decir, una especie de apretamiento o colapso de todo esto en una sola resultado o, como decir, un objeto distinto, ¿ya? Que tendría que ser esta combinación. Sin embargo, en la permutación hay duplicidad. ¿Por qué? Porque a medida que voy reordenando los objetos dentro de las posiciones distintas, genero resultados distintos. Entonces, como había dicho, este número se representa con la letra C, ¿ya? ¿Y a qué va a corresponder? Es la cantidad de permutaciones dividido en R factorial. ¿Por qué? ¿Por qué sale eso? Bueno, es simplemente porque combinar objetos iguales o donde el orden no importa es lo mismo que combinarlos donde sí importa y dividirlo por la posición de cada uno. Entonces pensemos, por ejemplo, en un ejemplo. Tomemos el conjunto 1, 2, 3 y 4. Entonces, y de hecho, para que tenga más sentido, lo que voy a hacer es asignar colores, yo creo. Entonces, en vez de ver los números por su dígito o por cuánto valen, lo veo por el color. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas combinaciones de colores puedo hacer? Puedo hacer tantas como considerarlos todos por separado, como si fueran un número, y luego dividirlo por los que tienen la misma coloración. Entonces, por ejemplo, el número 1, 2 sería igual al número 2, 1, porque tienen el mismo color. ¿Sí? Es bajo esta representación, ¿ya? Lo que podemos hacer para contar la cantidad de combinaciones que podemos hacer, ¿ya? Sería tomar todos los dígitos como que fueran distintos y dar resultados distintos y dividir por la forma que tengo de reordenar los colores, tal cual como lo hicimos antes en el caso de las permutaciones repetidas. Es la misma lógica. ¿Sí? Este cálculo viene de las permutaciones repetidas. En fin. Ya donde estos R objetos pertenecen a la misma clase. Y como la cantidad de permutaciones se calculaba como n factorial
dividido en n menos r factorial. El número final que nos va a quedar, visto como número combinatorio, es n factorial dividido en r factorial dividido en n menos r factorial. Entonces eso es un poco más complicado que el número permutatorio, pero en el fondo estamos reflejando casi lo mismo. Son ordenaciones donde la posición relativa de los objetos no importa. Y también había mencionado que este número combinatorio se escribe como este paréntesis con dos filas. Entonces, de ahora en adelante, esta notación va a ser algo muy usual. Y reitero, ¿qué representa esto? Representa posicionar de un conjunto de n elementos, r de ellos, donde la posición relativa no importa. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de esto es el que viene a continuación. Tenemos carreras, ¿ya? De 100 personas. Pregunta, ¿cuántos podios existen y cuántas listas de top 3 existen? Entonces, para este tipo de problemas, en general, denominamos podio a una colección ordenada, ¿ya? Porque usualmente en un podio, cuando alguien gana una medalla, ¿no es cierto? Está esta cosa de el primero, segundo y tercer lugar. ¿Sí? Que de hecho están ordenados de una altura específica. Uno hace la distinción entre el tercero, el segundo y el primer lugar. ¿No es cierto? Entonces, para nosotros esto va a significar un podio. Es decir, Pepito, Juanito y Rodrigo sacaron primero, segundo y tercer lugar. Aquí el orden sí importa, ¿ya? Porque por supuesto la medalla de oro no es lo mismo que la de plata ni la de bronce. Entonces se distingue los lugares obtenidos. Sin embargo, visto como una lista de los mejores 3 o top 3, es lo mismo tener a Pedro, Juan y Diego que a Diego, Juan y Pedro. Entonces, en el podio, tener Pedro, Juan y Diego es distinto a Juan, Pedro y Diego, por ejemplo. Pero visto como la lista de los mejores 3 es la misma. ¿Sí? Entonces, después de esta aclaración, calculamos cuántos podios existen y cuántos top 3 existen. A ver, chicos. Primero, ¿cuántos podios existen? Un podio corresponde a un número de permutación o un número de combinación. ¿Cómo dilucidar eso? Permutación, profe. Combinación. Permutación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que importa para entender? Porque o sea, son diferentes puestos y implican diferentes premios. Y sí Exacto. importa el orden. Así de corto, tal cual. Permutación es cuando yo distingo. En los podios se distingue. Por ende, es un número de permutación. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es el número total?
es decir, como la piscina de candidatos. Bueno, es la cantidad de atletas que existen en esta carrera, que hay 100 personas, ¿no es cierto? Y de ellos, ¿cuántos necesitamos para formar un podio? ¿Los tres? ¿Solo tres? 3, ¿no es cierto? En un podio tradicional, digamos. Entonces, la respuesta sería lo que ya hemos visto muchas veces, que es o bien escribirlo como un cociente de números factoriales, que vendría a ser 100 factorial, dividido en 100 menos 3 factorial, o bien expresarlo como a mí más bien me gusta, partiendo como multiplicación de números sucesivos en retroceso. Uno parte del número total y multiplica una cantidad de veces que me dice las ordenaciones. Tengo que ordenar 3, entonces uno multiplica 100 por 99 por 98. Y esa es la cantidad de podios que se pueden generar con 100 personas distintas. Sin embargo, visto desde el punto de vista de listas de los 3 mejores, el orden no importa. Entonces, ¿cómo sería calcular la cantidad de podios, perdón, de listas de mejores 3? ¿A qué corresponde? A un número Combinatorio. combinatorio. Lo representamos con la letra C. Y fíjense de que en el fondo, Profe, combinatorio porque, en fin, ellos son los 3 mejores. Pues no están haciendo una distinción de cuál es mejor que el otro. correcto, ¿No? es por eso que es un número combinatorio, porque no hay distinción. ¿Sí? Ok, en la lista de los top 3 vamos a tener la misma combinación de parámetros, porque van a ser 100 atletas, de los cuales seleccionamos 3. Sin embargo, si ustedes lo piensan, este número tiene que ser bastante más pequeño que el número de podios. ¿Por qué? Porque ya dije, dado 3 personas, ¿cuántas maneras hay de ordenar a estas 3 personas? 3 factorial, ¿no es cierto? Lo que significa que este número permutatorio, perdón, combinatorio, va a ser igual al permutatorio dividido en 3 factorial. ¿Por qué? Porque para cada uno de ellos, cada podio, puedo reordenar las personas de 3 factorial de maneras distintas. Entonces va a haber un colapso de todos los podios en una sola lista. Y por eso estoy dividiendo, ¿ya? Y la respuesta entonces va a ser 100 por 99 por 98 dividido en 3 factorial. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia de lo que es un número permutatorio versus el combinatorio. Entonces, profe, en este caso, de los tres mejores, no importa el orden, ¿verdad? No, no importa el orden. ¿Sí? Y si importara, ahí sería diferente, ¿verdad? Es que si importara sería lo mismo que un podio. Y eso ya lo calculamos. Porque en el fondo, ¿qué es lo distinto entre un podio y una lista de top 3? Es la posición, nada más. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y entonces esas son las respuestas. El número de podios es este número. Y el número de listas top 3 es el número dividido en 6. ¿Por qué en 6? Porque recuerden, por cada triedro de personas hay 6 ordenaciones distintas de ellos. Entonces, pueden imaginar que una lista de top 3 corresponden a 6 podios colapsados en una misma cosa. ¿Se entiende? Si hago la combinación, o más bien la permutación, Pedro, Juan, Diego, Juan, Pedro, Diego, Diego, Juan, Pedro, etc. De ahí salen los 6. ¿Ya?
Ok, chicos, yo creo que estamos para el recreo, ¿me da la impresión? Sí. Ya, entonces nos vamos a tomar una pequeña pausa de 10 minutos y volvemos. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. Hola chicos, volvemos nuevamente para estudiar el siguiente ejemplo. Suponemos que tenemos un librero, ya que tiene espacio para 10 libros, de los cuales tenemos 18 disponibles. ¿Ya? La idea es contar la cantidad de libros que podemos poner en la biblioteca con este librero, de forma de que la cantidad de formas que estamos contando, digo, es o bien poner libros en cualquier orden, o ponerlos en orden alfabético, utilizando el nombre del autor, por ejemplo. Y aquí la suposición principal es que todos los libros tienen autores distintos. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo se podría poner estos 10 libros de los 18 si es que no importara el nombre del autor. ¿Qué tipo de número nos piden calcular? Profe, ¿en qué caso está preguntando cuando no importa el orden? Lo de permutación, no, combinación, Bueno, aquí hay ¿verdad? que poner ojo, porque la forma en que uno pone el problema puede llevar a confusiones. En el sentido de que la forma en que se pone acá es que se pueden ordenar los libros en cualquier orden. Entonces hay que saber interpretar lo que eso significa. En el, Sería una combinación, profe. en el contexto del problema, digo. Manuel, ¿decías algo? Sería una combinación esa en cualquier orden porque no importa el orden. O sea, eh, Bueno, esa en cualquier orden sería una combinación. a eso es lo que quería llegar, Manuel. Hay que poner ojo en el contexto del problema y la forma en que se utiliza el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si bien el problema se pone o se enuncia a través de, se pone en cualquier orden, uno tendería a pensar de que no importa el orden, ¿no es cierto? Eso es como si es que uno lo lee a la rápida. Y si es que no importara el orden, sería un número combinatorio, como tú bien dices. Pero, sin embargo, en este problema, la respuesta es un número permutatorio. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí, más que importe o no importe el orden, lo que hay que pensar es el caso de cuando yo escribí arriba, hice un mensaje respecto a esta noción de colapso o duplicidad. Y esto es realmente lo que importa, al fin y al cabo. ¿Qué significa? Si yo tengo una ordenación de lo que sea, por ejemplo, bolitas con ciertos colores, lo que hay que pensar para dilucidar si esto es un problema de permutación o combinación es ver qué pasa si es que yo reordeno las bolas en otra manera distinta, en otro posicionamiento, y pensar en el contexto del problema si eso me entrega un resultado igual o distinto. A eso es lo que me refiero con colapso o duplicidad. Hay que interpretar en el problema si es que el orden es realmente importante o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente en el contexto de las combinaciones, no importa si es que yo pongo las bolas de distinto color de otra manera, el resultado es el mismo. ¿Sí? Hay que pensar, ¿cómo se conjuga esto? ¿Hay un colapso en el mismo objeto? ¿En la misma especie de, como de resultado? ¿Estos se pueden unir en algo? Eso va a depender del problema. Entonces, en el problema del librero o de los libros, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 libros que podemos poner en mi biblioteca.
Ok, entonces estos libros van a tener ciertas características. Una característica es el nombre del autor. Supongamos que tiene escrito en la parte del lado del libro el nombre del autor. ¿Sí? Entonces aquí podemos tener, por ejemplo, nombre del primer autor. Nombre, me faltó la R. Primer autor me refiero al primer libro, ¿sí? Después, el nombre del segundo autor. Nombre del autor del segundo libro, más bien. Y así, hasta el libro número 10. ¿Sí? Nombre del autor del libro número 10. Y simplemente para simplificar las cosas, digamos que cada libro tiene un autor. Entonces te pregunto, Manuel, si yo pongo estos libros en una cierta ordenación y los cambio en su posicionamiento, ¿me da una ordenación distinta? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces te pregunto, ¿cómo se calcula ese número? Ahí sería con el permutatorio. Permutatorio. ¿Viste? Entonces, a pesar de que tú me dijiste al principio, a leer el problema a la rápida, que era un número combinatorio, porque esta palabra de cualquier orden podría confundir, realmente es un número permutatorio, no es combinatorio. ¿Por qué? Porque el nombre del autor hace la diferencia. Los libros, que en este caso son los objetos, tienen una cierta característica, y esa característica es el nombre del autor. Si yo cambio el orden en que puse mis libros, van a cambiar el nombre de los autores. Y por ende, esa ordenación va a ser distinta a la anterior. Y esto me dice que el número es un número de permutación. Entonces la distinción es que son de autores distintos. Correcto. Pero La- si fueran todos los mismos autores, Es, o sin o sea, no nos dijeron nada no dijeron nada respecto a los autores. Ahí podría ser en cualquier orden, en ese caso, un número combinatorio, si no nos dijeron nada sobre los autores. si es que no tuviera ninguna característica distinta, podría ser un número combinatorio. Pero en este caso hay una distinción. ¿Sí? Es sutil, pero hay. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el N y el R? ¿Cuál es la cantidad total de libros que hay a disposición? 18. 18. ¿Cuántos podemos poner en el librero o en la biblioteca, digo? 10. 10. Entonces, ese es el número que hay que calcular. ¿Ya? Y nosotros sabemos por fórmula que esto es la división entre 18 factorial y 18 menos 10 factorial. Por supuesto, esto se reduce 18 factorial dividido en 8 factorial. ¿Ya? O, dicho de otra manera, es el producto de 10 números contados a partir del 18 que retroceden uno a uno. ¿Sí? 18, 17, 16, 15, ahí van 4, 14, etcétera, hasta llegar al, ¿no es cierto? Bueno, ahí van 5, entonces hagámoslos todos, quizás 13, 12, 11, 10. Y me falta el 9. ¿Sí? Ese sería el número, el cual es gigante, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿qué pasa ahora si yo cuento las formas que puedo poner los libros? En las cuales los libros tienen que ir en orden alfabético por nombre de autor. ¿Cómo se calcula esa combinación o ese número que nos piden de ordenaciones o de asignaciones?
¿A qué corresponde? ¿Cómo se calcularía? ¿Qué es lo que hay que pensar acá? Pregunta, si yo tengo los libros escogidos del 1 al 10, ¿puedo reordenarlos en la segunda forma de posicionarlos? Si lo estoy ordenando en orden alfabético, ¿puedo intercambiar los libros en posición? No. No. No, porque alteraría el orden alfabético, ¿no? Correcto. La respuesta es no, porque dado que los autores son distintos, siempre existe una única ordenación. ¿Por qué? Porque si es que la primera letra fuera distinta, uno va a la segunda. Si no, si las dos letras de todos los autores son iguales, uno va a la tercera. Y así hasta completar todas las letras. Y hay una única manera, puesto que los nombres son todos distintos. Lo que significa que no importa cómo yo lo vaya clasificando, siempre va a haber alguna letra que va a diferir de un autor a otro. De modo que, una vez que yo escogí estos 10 libros, se quedó ahí, ¿sí? Hay una única forma de ponerlos. Lo que significa que de todas las formas distintas que tenía en la respuesta del número 1, que uno forma a partir de las reordenaciones de mis 10 libros, todas van a colapsar a una, dada por el orden alfabético. ¿Se entiende? Entonces, si yo enumero estos 10 libros, lo que hay que notar para el punto número 2 es que una vez escogidos los 10 libros, hay una única forma de ponerlos. ¿Sí? Usando orden alfabético. ¿Sí? Entonces, más que el orden no importe, aquí lo que uno tiene que fijarse es en el colapso de las distintas reordenaciones. ¿A qué me refiero con colapso? Significa de que, de manera un poco abstracta, si es que uno piensa en las reordenaciones de los libros, todas ellas van a llegar a una misma respuesta, porque no se pueden, como no son admisibles, hay solo una de ellas, que es la que representa la real ordenación que se debe poner en la estantería. Entonces, si se quiere, de los 10 factorial formas de poner los libros, hay solo una que cuenta, lo que significa que hay un colapso de cantidad de opciones. Y a eso corresponde un número combinatorio. Es cuando el orden, entre comillas, no importa, lo que significa en este caso, de que de las 10 factorial formas distintas de poner los libros, hay solo una nomás que cuenta. ¿Sí? Entonces la respuesta va a ser un número combinatorio, que es combinatorio 18 sobre 10. ¿Y cómo se hacía esto? Era el permutatorio dividido en 10 factorial. Eso es por definición. Dividir significa contar solo una vez por cada una de estas ordenaciones. Hay una especie de colapso. ¿Ya? El colapso está dado por que me fuerzan a hacerlo de solo una manera. ¿Sí? Estoy descartando todas las otras. Y por supuesto, este número es calculable. ¿Ya? Entonces 18 factorial dividido en 10 factorial y 8 factorial. ¿Se entendió, chicos? ¿Chicas? Ok, entonces, para explicar de nuevo, pensemos, Grecia, de que tenemos
un ejemplo un poquito más fácil, en que tenemos 3 libros en vez de 10. Tenemos el libro número 1, el libro número 2 y el libro número 3. Y supongamos que el autor del libro número 1 parte con la letra A, el 2 con la letra B y el 3 con la letra C, para simplificar las cosas. Por ejemplo, Andrés, Bárbara y Camila. ¿Qué pasa si tú reordenas los libros? Primero, ¿cuántas formas hay para reordenar los libros? Grecia, te pregunto. 6 formas. 6 formas, ¿no es cierto? 1, 2, 3. 1, 3, 2. Y quizás voy a borrar esta parte y voy cambiándolo después, como corresponde. ¿Ya? Luego tenemos el 2, 1, 3. Bueno, sé qué estoy haciendo. Quería borrar. Ahí sí. 3, 1, 2. Luego tenemos el 3, 2, 1. 3 factorial o 6 formas. ¿Y ya cuántas llevamos contadas? Bueno, 1, 2, 3, 4. Y luego nos faltan las que parten con el número 2. ¿No es cierto? No sé por qué copié, al final estoy borrando todo. Entonces, 2, 1, 3. 2, 3, 1. Esas son todas las maneras de ubicar los libros en el estante, dado que yo escogí el libro 1, 2 y 3. ¿No es cierto? Voy rellenando para que se entienda con el tema de las letras. Y luego el 2 es una P. Ya, entonces estas son todas las ordenaciones que puedo hacer con 3 libros dentro de la biblioteca, una vez que ya escogí estos 3 libros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Pregunta, ¿cuál de estas ordenaciones está en orden alfabético? Por nombre de autor. La primera. ¿Es la segunda factible? No, porque usualmente uno lo hace de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces, aquí no se puede porque el C va antes que el B. En el que viene después el C va antes que ambas dos, A y B, tampoco me sirve. Y en las últimas dos, el B va antes que el C, pero el A se interpone. Entonces, de las 6 formas distintas, hay solo una que está en orden alfabético. En el caso de que no hubiera, el orden inicial no hubiera sido ABC, o mejor hubiera sido ACB, de igual manera, solo una es la que está correcta. Sí, la puse al principio solamente porque digamos, lo quise hacer en orden alfabético y 1, 2, 3. Lo importante no es que sea la primera, lo importante es que hay una de las 6. Solo eso. Claro, claro. Entonces, ¿a qué me refiero con colapso? A que todas estas opciones van a dar lugar a la misma respuesta. Piénselo de esta manera. Poner los libros en orden alfabético es, primero, escoger los libros que yo quiero y luego ordenarlos de forma alfabética. Entonces hay un proceso primero de escoger libros, lo cual es un proceso permutatorio, porque las ordenaciones distintas son distintas. Pero luego hay un colapso, porque independiente de cuál de las 6 escogí, va a haber solo una respuesta.
Al final, cuando los reordene de forma alfabética, hay solo una que va a perdurar, que es la ABC. Y a eso me refiero con colapso. Las otras no cuentan. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, para eliminar esos que están como fallando, por eso se divide por el factorial, para borrar, por así decir, esas combinaciones que no son factibles. Así es, eso es. Por eso uno tiene que dividir por 6 factorial. Perdón, por 3 factorial. Obviamente es el caso de 3 y no de 10, porque si no estaría dibujando toda la clase y aún así me faltaría tiempo. Entonces, si ustedes tienen 10 libros, tienen que dividir por 10 factorial. ¿Por qué? Porque primero van a sacar 10 libros y van a ver 10 factorial ordenaciones para esos 10 libros, y luego todas ellas van a colapsar o se van a reducir al orden alfabético. Por eso no está dividiendo. Se reducen al orden alfabético. Entonces, más allá de que el orden importe o no importe, la pregunta real es si es que hay colapso o duplicidad. Eliminar opciones. O todas cuentan. Si todas cuentan, es un número permutatorio. Si se eliminan opciones o hay un colapso, es un número combinatorio. Entonces, por eso no me gusta esa cosa de que uno simplifica y dice, bueno, si el orden importa, si el orden no importa. Porque como ustedes ven, si es que uno lee este problema en 30 segundos y no piensa nada, uno tiene la respuesta opuesta. Y por ende está malo. Depende del problema entender qué significa que importen o no importen las cosas. ¿Sí? Entonces es un poco sutil, pero es intuitivo también. ¿Ya? Hay que tener cuidado, nada más. ¿Pero se entendió, Grecia? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, profe, gracias. Ya. Súper. Ok. Entonces, ahora pasamos a estudiar números combinatorios. Recuerden de que el número combinatorio n, digamos, la cantidad de combinaciones de n elementos, tomando k a la vez, que se nota c, paréntesis, n, k, también vamos a denotarla con paréntesis solamente, donde el número n va sobre el número k. Entonces, usualmente esto se lee combinación de n sobre k. Así se lee. Y luego el número que está a la derecha es la combinación de n sobre n menos k. ¿Sí? Entonces, el teorema que les pongo a continuación me dice dos cosas. Primero, que esos números combinatorios son iguales. Y luego tengo la famosa identidad de Pascal, la cual me dice cómo relacionar los números combinatorios cuando tengo el sucesor de los números en función del número combinatorio usual, que vendría a ser sin el sucesor. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar a transicionar suavemente a hacer lo que son las sumatorias de nuevo, porque hay una suma que nos saltamos que es extremadamente importante, ¿ya? Que es la suma de Newton. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a ver cómo se conjuga este número combinatorio, qué tiene que ver este número con sumas. ¿Ya? Entonces voy a probar el primer punto del teorema de manera muy rápida y ya el próximo lo dejamos para la próxima clase. Entonces, la prueba de esto es bien sencilla. N sobre K es, por definición, el número que uno obtiene al tomar n factorial, que son las ordenaciones con permutación, dividido en k factorial, cuando uno considera el colapso de esas k factorial opciones a una solamente, y luego tengo que dividirlo por n menos k factorial, puesto que recuerden que el número permutatorio
tomando k elementos a la vez, está dado por ese cociente. Esa es la definición del número factorial, perdón, del número combinatorio. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahora? Yo puedo escribir esto de una manera levemente distinta, de la siguiente forma. ¿Qué es lo que está allí? ¿No es cierto? Simplemente ocupé la conmutatividad de los elementos que están en el denominador. Pero fíjense que esto es nada más y nada menos que lo mismo que n menos k factorial, y luego reescribo el número k factorial como n menos k factorial. Porque hay una distancia de k entre el número n menos k y n. ¿Sí? Esta igualdad simplemente ustedes restan números. Pueden chequear que les da k. Y si ustedes ven la estructura que tiene este número, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando un número n, lo divido por otro, que es k, y luego tomo su diferencia. Y fíjense lo que estoy haciendo acá. Estoy tomando un número n, estoy tomando otro número, y lo divido con su diferencia factorial. Y eso corresponde entonces al número combinatorio n sobre n menos k. Y esa es la prueba entonces de la primera parte del teorema. ¿Sí? Entonces, recuerden esta proposición. Si tengo n sobre k, también tengo n sobre n menos k. Hay una especie de juego entre el numerador y el denominador de este número combinatorio. ¿Sí? Se pueden combinar de manera que el número sigue siendo el mismo. ¿Ok? Ya chicos, lo dejo hasta aquí por la clase del día de hoy. Nos vemos entonces el día martes. ¿Ya? Recuerden que, no sé si lo notaron, en Ucampus les subí 2 guías. Les subí una guía correspondiente a la parte de inducción con recurrencia, que era algo que habíamos dejado un poco de lado, puesto que no fue parte del control 2. Y luego también les subí la guía correspondiente a esta unidad de técnicas de conteo. ¿Ya? Eso chicos, nos vemos entonces el día martes. Que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profe. No.